¿Qué tal? Bienvenidos a En Pocas Palabras, el podcast de Omar García. La COVID-19 provoca situaciones inimaginables. El petróleo por primera vez en la historia entró a precio negativo, bajo cero. Lo que en pocas palabras quiere decir es que el que produce o tiene un bien le paga a otro para que se lo lleve. Es basura peligrosa tipo desechos nucleares. La guerra de precios a propósito del petróleo entre Arabia Saudita y Rusia mantendrá elevada la producción hasta fines de este año. Además, la paralización económica mundial por el nuevo coronavirus y la generación de 10 millones de barriles diarios rebasaron la capacidad de almacenamiento. No hay tanques disponibles en áreas terrestres. En Ginebra, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, denunció que las diferencias políticas están alimentando la pandemia del coronavirus y costará vidas adicionales. Llamó a no politizar la pandemia porque aseguró, sin unidad nacional y solidaridad, lo peor está todavía por venir. En Alemania, un estudio de la Universidad Martin Lutero de Halle-Wittenberg destaca que los elevados niveles de dióxido de nitrógeno en el aire pueden estar asociados con el alto número de muertos por COVID-19 en el mundo. En Vietnam, la empresa telefónica Bismart trabaja en una tecnología de reconocimiento facial que identificará al usuario sin que se quite la mascarilla, que es obligatoria en varios países ya. Solo necesita analizar una parte de la cara para reconocer con precisión a las personas. En Italia, los dueños de unos 50.000 bares, restaurantes o discotecas podrían cerrar sus negocios de manera definitiva a causa de la pandemia, advirtió la Federación Nacional de Establecimientos Públicos, que exigió medidas urgentes al gobierno. En Alemania, las autoridades analizan fórmulas para adecuar el derecho a la manifestación con el distanciamiento social impuesto para contener el nuevo coronavirus, pese al desafío que supone para las fuerzas de seguridad. La libertad de manifestarse es un derecho fundamental, recordó el primer ministro de Baviera, Markus Söder. Los líderes de distintos gobiernos en el mundo debaten cómo y cuándo levantar el confinamiento que tiene a más de la mitad de la humanidad encerrada en sus casas y paralizada la economía. La gente necesita trabajar para obtener ingresos, pero hay miedo al contagio. Expertos de la Organización Mundial de la Salud advierten que si se levantan las restricciones muy rápido, los casos de coronavirus aumentarán. Estudios preliminares muestran que solo un pequeño porcentaje de la población ha desarrollado anticuerpos al COVID-19. En Arabia Saudita, los ministros de salud de las 20 principales economías del mundo aglutinadas en el grupo de los 20 coincidieron en que la pandemia del nuevo coronavirus reveló las carencias sistémicas de los servicios de salud en todo el mundo. Hace 30 días, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, lanzó el Plan Global de Respuesta Humanitaria contra la Pandemia, para el que solicitaba $2.000 millones para la respuesta contra el coronavirus, pero solo se ha recaudado 550 millones. UNICEF y Microsoft trabajan en una plataforma global de aprendizaje en Internet para ayudar a que los niños y jóvenes afectados por el COVID-19 puedan continuar sus estudios en la casa. El pasaporte de aprendizaje comenzó como una iniciativa para niños refugiados, pero ahora se está expandiendo debido a la crisis. La pareja de actores Idris y Sabrina Elba presentaron un fondo de Naciones Unidas para ayudar a agricultores que mitigará los efectos de la pandemia en la producción de alimentos, el acceso a los mercados y el empleo rural. Gracias por elegirnos entre el infinito mundo de las comunicaciones actuales.